¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en una charla más, en un encuentro más. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Me encanta desde que entré en todo este tema, ¿no? de cambios, de conocer cómo funciona la mente. Hola Sandra, ¿cómo estás? Este tema de las palabras fue, hola Romy, este tema de las palabras, como decía, fue algo que me impactó desde el primer momento, me llamó mucho la atención y es como tan fácil de comprobar que claro, ahí nomás empecé a ver Muy buenas noches Sandra, espero estés muy bien, hola Romy. Así que bueno, esto de las palabras es un tema que me encanta, que he dado ya varias charlas sobre esto, así que nada, es muy apasionante para mí porque revela tanta información y que uno por ahí dice, bueno, pero es que no sé ni por dónde empezar. Simplemente escuchando cómo uno habla, ahí ya tenés como una puerta de entrada para empezar a hacer los cambios. Así que es un tema muy interesante. Bueno, tema de las palabras, el poder de las palabras. Eh, Dime cómo hablas y te diré cómo vives. Eso es como un lema que escuché en algún momento y me hizo mucho sentido porque de hecho lo aplico en esta escucha activa con las personas con las que voy trabajando. Estoy sumamente atenta con las palabras. Hola Analia, ¿cómo va? Entonces, esto obviamente se entrena, ¿sí? Se entrena esto de estar escuchando las palabras, cómo uno habla y al escuchar a la otra persona con lo que está diciendo, eso ya te va dando como una pauta bastante cercana, un alto nivel de probabilidad de que así esté pasando en su vida. Así que dime cómo hablas y te diré cómo vives, te diré cómo es tu realidad, ¿sí? Porque ahí ya les voy a ir compartiendo esto de que las palabras son un decreto, son una orden, ¿sí? Y si yo creo que eso es verdad, eso se cumple, ya está. Simple, así de simple funciona esto. Entonces hay que ir escuchándose qué es lo que uno habla y por ahí la vía más fácil para empezar con este tema de las palabras es escuchar cómo hablan las personas que están a mi alrededor, en mi entorno más cercano. Porque por afinidad hablamos todos muy parecidos y a veces con uno es como más complejo poder identificarse, pero me es mucho más fácil escuchar al otro cómo habla. Y cuando otra persona habla y yo asiento y digo, claro, sí, es así, es porque yo también hablo igual. Entonces es como una vía de acceso muy fácil también escuchar cómo hablan las personas más cercanas a mi entorno. Y desde ahí ya puedo ir viendo que, claro, si yo también comparto esa palabra o esas ideas, entonces yo también lo estoy teniendo y así viene mi vida. ¿Qué pasa con esto de las palabras? Las palabras nos están contando, ¿sí?, cuáles son las creencias que yo ya tengo incorporadas en mi mente subconsciente. Todos tenemos creencias, todos tenemos programas mentales, porque desde que estamos en la panza de nuestra mamá ya estamos recibiendo estos programas mentales. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo accedo a esa información que está ahí en la mente subconsciente? Por hipnosis, hay un montón de vías. Bueno, a través de las palabras ya puedo ir sabiendo y conociendo cuáles son estas creencias que yo tengo. ¿Y por qué es tan importante conocer las creencias que tengo? Porque son las creencias las que van a marcar las conductas que yo voy a tener. Las va condicionando, ¿sí? Y las va como orientando hacia el cumplimiento de esa creencia, no de lo que yo digo que quiero lograr, por ejemplo, no de lo que a mí me gustaría como sean las cosas,
No, lo que se cumple son las creencias. Entonces, mis palabras van a estar reflejándome cuáles son las creencias que yo tengo. Y solamente escuchar, hacerme la pregunta, bueno, ¿y yo qué digo de la vida? No, la vida es difícil. No, la vida cuesta un montón. ¿Sí? Hay letras de tango que hablan de cómo es la vida. ¿Sí? Que es cruel y es mucha. Entonces, si yo estoy diciendo que la vida es cruel, ¿qué creen que me va a estar pasando? ¿Qué digo sobre las personas? ¿Qué digo sobre el país en el que estoy viviendo? ¿Qué digo sobre las relaciones? Relaciones laborales, relaciones con los compañeros de trabajo, relaciones con los jefes, relaciones con mi familia, con mis padres, con mi pareja, con mis hermanos, con todos, con mis hijos. ¿Qué digo sobre las relaciones? No, son re complicadas. Estar en pareja es re difícil. Ok, así va a ser. Así se va a cumplir. Entonces, lo que yo voy diciendo, ¿sí? Y lo voy sosteniendo y lo voy repitiendo una y otra vez, eso por repetición se graba en la mente subconsciente y eso son las creencias, esos son los programas. Entonces, luego yo voy a decir por qué es que me cuesta todo, por qué es tan difícil mi vida, siempre me pasan cosas malas. Y si a lo mejor mi frase es que yo no tengo suerte. Y bueno, si yo creo que yo no tengo suerte, no me van a pasar cosas buenas porque se tiene que confirmar mi creencia. ¿Sí? No sucede lo que yo deseo, si no se va a cumplir mi creencia. Entonces tengo que saber si mi creencia está alineada con lo que yo quiero conseguir o cómo me gustaría que sucedan las cosas o cómo me gustaría que fueran las personas con las que yo me relaciono. Las palabras me van indicando cómo está todo conformado internamente, ¿sí? Y si yo cambio las palabras, ¿puedo empezar a tener cambios en mi vida? Claro, sí, sí, absolutamente sí. Y uno dice, ¿por qué a veces las afirmaciones no me funcionan? ¿Por qué las afirmaciones a veces no funcionan? O a algunas personas sí y a otras personas no. Porque yo lo estoy repitiendo, ¿sí? Pero sin un sentir. ¿Sí? Yo repito esa afirmación tal cual la leí, no sé, en el libro. Y la repito, y la repito, y la repito, pero hay algo internamente que está cuestionando eso que yo estoy diciendo. Entonces, al momento de estar cuestionándolo o estar dudando, es que en realidad yo repito esto, pero sé que no va a funcionar. Listo, no va a funcionar. ¿Sí? Tiene mucha más fuerza esas palabras que yo estoy diciendo y de las cuales no cuestiono y de las cuales no tengo duda. ¿Sí? Si yo no tengo duda de algo, eso se va a cumplir. Así de sencillo, así de simple. Si yo no cuestiono lo que estoy diciendo, así se va a cumplir porque eso pasa directamente a mi mente subconsciente. Entonces, cuidado con lo que estoy diciendo y elegir las palabras que yo quiero, ¿sí? Las tengo que elegir cuidadosamente. La mente y el cerebro, porque trabajan juntos, no distinguen si lo estoy diciendo en chiste. No distingue si lo digo en chiste. Ay, era una broma, no era para tanto. No, es literal. La palabra que yo estoy usando, mi mente y mi cerebro, ¿sí? La van a tomar de manera literal. Entonces, como hay una frase que dice, el subconsciente no entiende de chistes. No entiende de chistes. Entonces, cuidado con lo que estoy diciendo. Cuando yo repito mucho una broma, ojo con eso. Ay, Marcela, pero qué exagerada. Seguí repitiéndola y fíjate cómo te va. Fíjate si eso se cumple. Y después me decís. Porque el subconsciente no entiende que lo estás diciendo en chiste. Es una broma. No. Lo digo y mi subconsciente lo entiende, lo recibe porque no lo cuestiono y entonces lo empieza a ejecutar. Empieza a ejecutar el programa mental, ¿sí? Que yo estoy diciendo.
Entonces, cuidado con lo que estoy diciendo. Hay que empezar a escucharse, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué digo yo del tema de la plata? ¿Qué digo del tema del sueldo? ¿Qué digo del tema de los ingresos? Es que tengo tan poquitos ingresos, es que cada mes, es que son muy bajos mis ingresos, es que yo como recién estoy empezando, entonces mis ingresos son bajos. No, ya estás condicionando de cómo son tus ingresos. No los condiciones, déjalos. Decí lo que realmente querés que pase. Y si eso está sucediendo, bueno, es un hecho, ¿sí? No tengo por qué quedarme atada a ese hecho que está pasando. Yo lo puedo cambiar, ¿sí? Si una vez me pasó, 2 veces me pasó, 3 veces me pasó, ¿lo puedo cambiar? Sí, lo puedo cambiar. Esa es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos. Tenemos esta gran ventaja, este gran poder que es cambiar, ¿sí? Lo que me está aconteciendo. Lo puedo cambiar. Todo lo que se les ocurra, desde el área que sea, del área de salud, del área de las relaciones, del área de la plata, del área de cómo me refiero a mí, cómo estoy hablando sobre mí. ¿Sí? Ay, es que soy retorpe, es que a mí esa parte nunca me salió, es que yo no soy buena para eso. Y si lo seguís afirmando, nunca vas a ser buena. ¿Sí? Pero lo que pasa es que yo, Marcela, cuando era chica nunca fui buena en los deportes y entonces ahora tampoco, porque ya tengo una condición. Ahí ya te pusiste un rótulo, ¿sí? Te pusiste un rótulo de que no sos buena para los deportes y hasta que no te saques ese rótulo, no vas a ser buena para los deportes. Entrenes la cantidad de horas que entrenes, tengas al mejor profesional guiándote, no lo vas a conseguir porque tu rótulo es que no soy buena, ¿sí? Entonces, ¿qué uno dice sobre uno mismo? ¿Sí? Lo que hablamos en la charla anterior de esto del autoconcepto. ¿Y cómo me doy cuenta? A través de las palabras, ¿sí? Y si yo empiezo a cambiar las palabras, va a empezar a suceder mi proceso de cambio interno. No puedo generar el cambio afuera, el cambio lo voy a generar yo, lo genero en mí. Y a partir de que yo empiece a cambiar esta concepción que tengo a través de las palabras, ¿sí? Que es lo que yo sí puedo controlar, yo puedo controlar qué palabras utilizo, van a empezar a cambiar las situaciones. Si yo siempre estoy diciendo, no, es que tengo mala suerte con las personas que elijo para la relación de pareja, y si lo seguís afirmando, te va a seguir pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy diciendo determinadas palabras y las repito y las repito y las repito? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? En el cerebro se activa como un filtro, ¿sí? Que es el SAR, Sistema Activador Reticular, ¿sí? Este sistema funciona como un radar, como un filtro, ¿sí? Y lo que yo voy diciendo, mi cerebro después se va a encargar de detectarlo y de señalármelo y de conectarme con eso, ¿sí? Les puede haber pasado, que siempre doy los ejemplos porque nos pasan absolutamente a todos, a la gran mayoría de las personas. Me quiero comprar un auto, pero hay, no sé, cantidad de autos blancos, negros, azules, rojos. Quiero un auto violeta, quiero un auto verde, porque no hay. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Salgo a la calle y en un periodo corto de tiempo empiezo a ver autos, el que yo decía que no había ninguno. Hay autos verdes, hay autos violetas. Y de hecho eso yo lo juego, lo hago como un juego con mis hijos. A ver si encontramos un auto, no sé, naranja fue la última vez. Y encontramos un auto naranja y no uno, varios. ¿Sí? Y un juego en un tramo muy corto, ¿sí? Cuando los llevo al colegio, en un tramo muy corto encontramos auto de color naranja. Bien, así funciona, ¿sí? Yo lo voy diciendo y mi cerebro se va a ocupar de encontrar situaciones que coincidan con lo que yo estoy diciendo. Y funciona tanto para lo que yo sí quiero como para lo que yo no quiero, ¿sí? Si yo estoy diciendo, no, es que la situación está muy difícil y voy a tener quizás un montón de oportunidades, se me pueden presentar un montón de oportunidades, pero mi cerebro no las va a detectar
no las va a leer, es como que no existen, no las ve, ¿sí? Es como el caballo que va con las anteojeras y así, y no ve nada a los costados. Bueno, así funciona el cerebro, así funciona, así se comporta. Entonces, si yo estoy diciendo todo el tiempo, no, es que la estoy... Un audio que me llegó hoy. El audio que me llegó y decía esta persona, que la quiero muchísimo, me decía, es que ¿por qué siempre para mí todo es tan difícil? ¿Por qué es como que la estoy remando todo el tiempo en dulce de leche? Y sí, si lo estás diciendo y lo estás afirmando, ¿cómo querés que sean las cosas? ¿Cómo querés que te vaya? ¿Cómo querés que sea fácil? Si en ningún momento dijiste, no, esto va a ser fácil para mí. A mí las cosas se me dan fluidamente. Es que para tener un ascenso o para ganar determinados cargos hay que ser el hijo de... Y esas son palabras y se cumplen tal cual. Se cumplen tal cual. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo voy manejando las palabras? ¿Sí? Y ya directamente con esa simple intervención, uno se da cuenta y dice, claro, es que si yo lo estoy diciendo y yo empiezo a observar mi vida y dice, claro, y si así es, ¿sí? ¿Cuántas veces se lee en las redes o se escucha? No, es que con esfuerzo, hay que lograr todo con esfuerzo. No, ¿por qué no puede ser? Puedo lograr las cosas con facilidad, con disfrute, ¿sí? ¿Por qué no puedo hacer, no sé, conseguir el objetivo que me propuse con disfrute? No, tiene que ser con esfuerzo. Me tiene que costar un montón, porque esas son creencias, programas mentales que tenemos ya instalados de que si no me cuesta, no vale. Y si me lo regalan, ay, bueno, porque tuviste suerte, ¿sí? Y si yo creo que no me lo merezco porque como no me costó, mi mente subconsciente se va a encargar de deshacerse de eso que recibí así, sin esfuerzo. Entonces, cuidado, esto pasa mucho con el tema de la plata, ¿sí? ¿Para qué ahorran? ¿Se han preguntado alguna vez o se han dado cuenta para qué ahorran? Y no, Marcela, por si pasa algo. ¿Y qué creen que pasa? Pasa siempre algo se rompió, algo hay que arreglar, alguien se enfermó, hay que salir, viste, menos mal que tenía los ahorros, claro, y sí, y vas a volver a juntar plata y va a volver a pasar algo. A alguien le va a pasar algo se va a romper, va a surgir una deuda inesperada. Claro, porque el ahorro es para eso. ¿Por qué no ahorrar para viajar? ¿Por qué no ahorrar para mejorar algo? ¿Por qué no ahorrar? Yo en mi caso, siempre yo decía, antes de conocer todo esto, no, yo voy ahorrando para los cursos. Y siempre tenía plata para los cursos, siempre, literalmente, todos los cursos que yo he querido hacer, los he podido hacer porque siempre tenía la plata, me llegaba la plata. De una u otra manera yo tenía la plata, justo, ¿sí? Y luego entendí por qué me pasaba eso. Claro, porque yo, mi orden, mis palabras eran, yo ahorro para que cuando venga tal persona a dar un curso o yo quiera viajar para tomar un curso, voy a tener la plata. Y así se ha cumplido, literalmente. Entonces, ¿para qué están ahorrando? ¿Para qué están destinando la plata? ¿Sí? No, esa plata que entró ahí es para pagar. Es para pagar. Y si siempre la plata que entra es para pagar, por repetición, toda la plata que entra, ¿sí? Al negocio, a la casa, lo que sea, va a ser para pagar algo. Entonces el subconsciente se va a encargar de que se genere algo donde esa plata vaya para pagar. Y así funciona. Obsérvenlo. Observen lo que sucede en la vida. Observen lo que van diciendo y la coincidencia que hay con las palabras, con lo que yo digo, ¿sí? Y con lo que sucede. Lo otro muy habitual que escucho es, y hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo acá, en la lucha. Esa persona se la pasa luchando con la vida, entonces claro, le vienen eventos y situaciones,
¿Y qué más me puede llegar a pasar? Y claro, y si siempre está en la lucha, con algo siempre tiene que estar luchando, con algo siempre tiene que estar batallando, porque si no es un problema, viene el otro y llega otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo te va? Bien. Mi papá siempre decía, ¿y a vos cómo te va? A mí bien, a mí siempre me va bien. Y le iba bien. A ver, ¿quiere decir que no tenía problemas? No. Tenía problemas, pero los terminaba resolviendo. De una u otra manera le aparecía la solución porque a él siempre le iba bien. Literal, le ha pasado y yo lo he observado. Y cuando empecé a tomar conciencia de todo esto, escuché lo que decía y se le cumplía siempre. Y él lo decía así, en automático, pero en automático. Y a veces me tocaba a mí estar al lado de él cuando estábamos en una situación súper complicada y él decía, no, a mí bien, a mí siempre me va bien. Y yo lo miraba como diciendo, no, no, me está yendo bien, no importa. Y la situación se solucionaba. Se solucionaba. De alguna manera aparecía alguien, cambiaba la situación, algo pasaba que se solucionaba. Claro, porque a él siempre le va bien. Listo, ahí está, cumplido. Entonces, las palabras, gracias Analia, qué bueno que te guste. ¿Qué palabras dicen habitualmente? ¿Ya han detectado qué palabras dicen? ¿Sí? ¿Algo que utilicen todo el tiempo? ¿Sí? Si no, pueden observar también en lo que escriben, en los mensajes de texto. ¿Sí? ¿Qué escriben? ¿Sí? ¿Cómo se refieren a otras personas? No, es que Juancito es re impuntual. Va a ser impuntual siempre, aunque salga horario, algo va a pasar, ¿sí? Para que llegue de forma impuntual. Entonces, mucho cuidado en cómo se refieren a las personas, porque se cumple. Muchísimo más cuidado, pero muchísimo, y acá pongo mucho énfasis, en cómo le hablan a los niños, ¿sí? A los más pequeños. Hasta los 7 u 8 años no se desarrolla la mente consciente, que es la que hace de filtro, que es la que nos permite decir, no, bueno, eso a mí no me corresponde. En los niños esto entra directamente. Si yo al niño le estoy diciendo todo el tiempo, es que sos terrible, quédate quieto, sos terrible, el niño va a ser terrible. ¿Sí? Sandra pregunta, ¿es lo mismo aunque no lo digamos, pero lo pensamos? Es que sí, lo estamos pensando. Lo estamos pensando. El diálogo interno son palabras, es un diálogo. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Qué estoy hablando todo el tiempo en mi cabeza? Ese diálogo, ¿qué palabras estoy usando? ¿Sí? ¿Qué duda tenés que te va a ir bien? Claro, ninguna. A mí me va bien. Así, exacto, Silvi. Así. No hay duda, me va a ir bien. Y si se presenta alguna situación, la voy a poder resolver porque a mí me va bien. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy pensando todo el tiempo, ¿sí? Lo que estoy pensando, aunque no lo exprese, pero van a ver que en algún momento eso que yo pienso lo termino diciendo. Lo termino diciendo, porque son palabras que tengo todo el tiempo en mi cabeza. Sí, se cumple lo que yo pienso porque es el diálogo interno y el diálogo interno no se calla, está todo el tiempo. Por eso es que hay que aprender a meditar para que el pensamiento vaya, y bueno, esa es otra charla, ya lo vamos a hablar, pero el diálogo interno va marcando, ¿sí? Lo que yo me estoy repitiendo y son palabras que tienen el mismo poder porque no las cuestiono, ¿sí? Entonces, cuidado cómo definen a las personas, sobre todo a los niños, como les estaba diciendo, es que sos terrible. A ver, y entonces, ¿cómo lo digo, Marcela? Hoy estás terrible. Hoy estás terrible. Mañana vas a estar más tranquilo. Espero que sí. Simple. Hago un cambio y defino que hoy este niño está terrible, no que sos terrible, porque si yo le estoy diciendo a ese niño sos terrible, le estoy definiendo su identidad y va a ser un niño terrible en todos lados porque tiene que cumplir con eso que yo le estoy diciendo. Es que a vos te cuesta tanto
la lectura, es que vos sos bueno para matemática, pero las letras no es lo tuyo. No, error. Así yo lo esté percibiendo y yo lo esté observando, pero si se lo marco, el niño no tiene esta capacidad de poder decir, no, bueno, pero así no es. Me puede ir mejor en la parte de las letras y de lengua, ¿sí? Entonces, ¿qué le tengo que decir? En matemáticas sos brillante y en lengua estás cada día mejor. ¿Viste qué rápido que estás aprendiendo? ¿Te das cuenta? Y al niño le cambias el chip, ¿sí? De hecho, se lo vas formando. Entonces, mucho cuidado cómo yo me refiero, ya sean porque son mis hijos, sobrinos, no sé, el hijo del vecino, porque tengo un grupo de niños a cargo, ¿sí? Muchísimo cuidado porque estos adultos son referentes y entonces lo que dice ese adulto es. Mucho, mucho cuidado con las palabras que yo le estoy diciendo a los niños, muchísimo cuidado, ¿sí? Cuidado cómo yo hablo de las personas que están a mi alrededor. Acá Sil dice, yo le digo a mi mamá, vos no sos diabética, no sos una enfermedad. Exacto, sos Teresa, sí, exactamente, porque las personas se definen por la condición de salud que tienen y entonces la siguen perpetuando. Hagan lo que hagan, tomen la medicación que tomen, la siguen perpetuando porque se definen y forma parte de su identidad. Listo, ya está. El rótulo quedó, ¿sí? El rótulo quedó. Entonces, eso que estás diciendo, Sil, es muy, muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. Tiene esta condición la persona y si yo empiezo a decir que yo tengo esta condición, estoy dando la posibilidad de que la puedo cambiar, ¿sí? La puedo modificar. No es que yo soy, porque si yo soy es como, ya está, eso es inamovible. Entonces yo tengo esto, pero voy a estar bien. Yo tengo esta situación, pero mejoro, ¿sí? Me voy fijando cómo me expreso para poder cambiarlo, ¿sí? Yo estoy sana. ¿Cuánta gente repite yo estoy sana? Muy poca gente, ¿sí? Como les contaba en la charla anterior, esto que yo en algún momento, cuando empecé a hacer toda esta práctica para salir a correr, al inicio decía, no, pero es que mi condición física no es buena. No, ¿cómo no es buena? Sí, mi condición física es muy buena y tengo resistencia y voy a salir a correr y lo voy a disfrutar y voy a poder correr y sostenerlo. Y me salía automáticamente al inicio hasta que me di cuenta y lo cambié y entonces es lo que relaté. Yo salgo a correr y aunque no lo hago con la frecuencia, ¿sí? que se esperaría quizás o con la que me gustaría, mi estado físico no es terrible, ¿sí? Porque mi condición física es muy buena. Y yo lo sigo afirmando y así se va dando. Entonces, cuidado con las palabras que dicen. Cada palabra es una orden que yo estoy dando para que se gestione y yo lo vea plasmado en mi realidad. ¿No les ha pasado que, viste, te lo dije, ya te lo dije, ya lo habías puesto en palabras? Entonces, si estás poniendo en palabras una condición, una situación, que el resultado no es el que vos querés, pues empezá a cambiar las palabras y vas a ver que, viste, te lo dije que te iba a ir bien, te lo dije. Simple, te lo dije. Vas a estudiar y tengo poco tiempo, vas a ver que te va a alcanzar el tiempo, quédate tranquilo. Se lo cambias en automático, sin dudarlo, ¿sí? Es una orden, cada palabra que digo es una orden. Entonces, utilizar las palabras como órdenes. No las cuestiono, ¿sí? O cuestiono las que no están a mi favor, las que yo no quiero. Esas sí las cuestiono. No, es que yo que soy emprendedor y entonces me cuesta un montón. ¿Qué tiene que ver que sea emprendedor y que me cueste un montón? ¿Quién dice? ¿Dónde está? No, es que el emprendedor recién empieza a tener resultados a partir de los 5 años de estar emprendiendo. No, o sea, cámbialo. ¿Eso te sirve? ¿Eso es lo que vos querés? Si es lo que vos querés, sostenelo. No es lo que vos querés, cámbialo. Porque de hecho hay personas que menos de 5 años tienen resultados extraordinarios. ¿Y qué? Ah, es que esa persona tiene suerte. A mí no me pasan esas cosas. Lo estás diciendo de vuelta. Entonces, mucho cuidado con estas palabras. Mucho, mucho cuidado.
qué es lo que estoy diciendo, ¿sí? Otra palabra, y esto ya es lo último porque hay un montón, imagínense que esto sería para estar horas y horas hablando. Voy a tratar, lo voy a intentar. No, porque ahí estás dejando que tu mente y tu cerebro vean si tienen ganas, a lo mejor, si están inspirados. No, esto yo lo hago y doy la orden directa. Es que voy a tratar de salir a caminar. No trates. Salí a caminar, toma la decisión y salgo a caminar. Punto. Ya está. Salgo a caminar. No voy a tratar. Lo hago. ¿Sí? Me pongo en marcha. Punto. No le doy lugar a duda y que mi cerebro a ver si tiene ganas. Y si un día sí y un día no. Es que yo intento, pero no. Otra palabra que hay que tener muchísimo cuidado es con las que son siempre, nunca, todo, nadie, todos. Cuidado con esas palabras porque engloban toda la situación. Muchísimo cuidado cómo las voy a usar. Las tengo que saber usar a mi favor. Este es el ejemplo que les decía de mi papá. A mí siempre me va bien. Ahí está bien usada. ¿Sí? Ahí está bien usada. Si yo digo, a mí nunca me salen las cosas, no está bien usada. Puede que en algún momento las cosas no me hayan salido, pero si yo sigo sosteniendo que nunca, no intentes más porque no te va a salir, porque estás diciendo nunca me salen las cosas. ¿Sí? Entonces, cuidado con esas palabras, mucho cuidado, hay que saber usarlas a favor de uno. ¿Sí? Hasta acá he hablado un montón, nunca les pregunté cómo van, si tienen dudas, preguntas, van compartiendo, eso sí está bueno, muchísimas gracias. Así que este tema de las palabras, mucho cuidado, utilícenlas a favor, siempre, siempre. Obsérvense, escúchense, eso se entrena. Porque hablamos en automático, ni nos damos cuenta a veces de las barbaridades que decimos y que nos decimos. Entonces, esto se entrena, ¿sí? Voy chequeando mis palabras y la voy cambiando. Bueno, esta palabra no. Y entonces, ¿qué podría decir que sí me ayude, que sí es lo que yo quiero? Y acá es donde uno se empieza a ser como muy selectivo con las palabras. Tengo que saber elegirlas muy bien. ¿Sí? Y ver si esa palabra refleja el sentido de lo que yo quiero. ¿Sí? De hecho, lo que yo muchas veces he hecho es, voy a buscar la etimología de la palabra. ¿Sí? Voy y busco cuál es el significado. Busquen la etimología de la palabra trabajo. Esas se las voy a dejar así. Busquen la etimología de la palabra trabajo y después me cuentan. Cada vez que uno dice, es que voy a trabajar, ahí van a entender por qué uno dice voy a trabajar. Ahí lo van a entender. Llega el domingo y dice, ay, empieza el lunes, tengo que ir a trabajar. Ahí van a entender por qué esto de cuando digo esta palabra. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, busquen. Y si tienen dudas, busquen el significado de la etimología. Y si no es esa palabra, pues buscan la que sí les conviene, la que a ustedes les sume. ¿Sí? Qué bueno, Sil, me alegro que te haya gustado. Así que, por el momento, vamos a dejar el tema hasta acá. Elijan las palabras y si no les gusta lo que les está pasando, empiecen por cambiar las palabras que están usando. Van a ver que la diferencia se empieza a notar. Eso se los aseguro porque sí funciona. Lo he aplicado y lo aplico y lo seguiré aplicando porque sí funciona. Así que desde ya, muchísimas gracias, gracias a todas las personas que se conectan, a todas las personas que ven estas charlas después, en otro momento. Es un placer recibir estos comentarios. Siempre la idea es que sea desde el aporte, que sea una parte práctica, ¿sí? Y para las personas que se van sumando y que son nuevas y que van llegando a este espacio, me presento, mi nombre es Marcela Cruz, yo soy psicóloga y ya hace más largos 10 años
que estoy especializándome en todo esto del tema de la ciencia de la mente, las leyes que rigen a la mente, saber cómo funciona la mente para poder utilizarla a favor de uno. Así que nada, todo lo que les pueda aportar siempre va a ser un gusto para mí. Así que gracias, gracias, gracias. Y nos estamos encontrando muy prontamente. Gracias, Sandra. Gracias por estar y por acompañarme. Beso enorme y que sigan muy, muy, muy bien. Nos estamos viendo. Chao.